de muchos temas y muy interesantes. Vamos a hablar de nutrición, con un referente en el sector increíble. Vamos a hablar de suplementación, con un referente en el sector abismal. Vamos a hablar de descanso, vamos a hablar de mentalidad. Vamos a hablar de todo lo relacionado para que puedas conseguir que tengas tu bíceps de 45 centímetros de diámetro o bien tu glúteo de 110. Hoy, por la mañana, nos vamos a centrar en la alimentación. Nos vamos a centrar en todo lo relacionado con la nutrición y con la suplementación para poder aumentar los gains. Y en esta primera clase vamos a ver todo sobre la nutrición. No sé cuánto controlas. No sé si eres principiante, no sé si no sabes lo que es un macronutriente, no sé si eres un experto, pero lo que estoy seguro es que seas lo que seas hombre o mujer, caballo o cabra, aquí vas a encontrar cosas muy interesantes. Te lo prometo. Antes de nada, perdón, quiero comentar cuáles son las reglas. ¿Cuáles son las reglas del juego? Porque aquí hemos venido a jugar, hemos venido a pasárnoslo bien. Pero solo con una condición. Y es que desde siempre haya buen rollito. Y muy buen rollito, ¿eh? Me da igual que sean las 5 de la mañana en tu país. Me da igual que sean las 29 de la noche en el otro. Me da igual la hora que sea. El estado que sea. El contexto que sea. Lo único que quiero es que haya un ambiente de buen rollito, porque si no es así, quien no lo genere está fuera. Y lo digo muy claro. Esta es mi fiesta de las Science de los Games. Bueno, no es mía, es de todos. Pero ahora mismo estoy hablando yo. Me permito el lujo de decir que es mi fiesta. Y como mi fiesta, creo que es necesario que todo el mundo que entra a esta fiesta sepa cuáles son las reglas del juego. Y ahora sí que sí. Me voy a poner en serio porque esta persona es una máquina. Es un titán. Es un monstruo. Es abismal. Es increíblemente bueno en todo lo que hace. En todo. Bueno, hay cosas que no lo sé, pero lo extrapolo y digo que también en esas. Hace tiempo que conozco a esta persona que va a estar con nosotros. Es un tío que lleva mucho tiempo currando. Mucho tiempo. En cualquier ámbito que sepa, que haya habido y por haber. Y sobre todo, lo más importante es que le mola tanto lo que hace que independientemente de lo liado que esté, porque está muy liado, saca un hueco para estar aquí con nosotros a las 10 de la mañana para hablarnos durante 2 horas sobre nutrición. Yo soy el primero que va a aprender de este tío. Soy el primerísimo. De hecho, creo que estoy en la mejor posición porque todas las preguntas que tenga y todas las dudas las voy a hacer. También pensando en ti, en tus dudas, en tus preguntas. Lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me apetece, porque me gusta, porque soy buena persona, también por así decirlo. Quiero, por favor, que todos vosotros le deis la bienvenida con un caluroso y ferviente like a este vídeo a nuestro compañero de AudioFit, el doctor Antelm Puyol. ¿Qué tal estás, tío? Muy buenas a todos. ¡Joder, bienvenido! Estaba aquí en el backstage y me ha encantado tu presentación, tío. Es todo un honor, tío. Es todo un honor, la verdad. Disculpa que él haya metido este dramatismo, pero yo qué sé, es que... Bueno, ya sabes que se me va un poco la cabeza y no sé, ¿no? Ha estado bien, ¿no? Ha estado fantástico, tío. Ha sido, creo, la mejor presentación que he visto a una clase en mi vida. Así que te lo digo. Esto parecía que iban a ser la final de los All Blacks prácticamente, ¿no? Y al final... yo estaba acojonado. Digo, va a entrar alguien que no soy yo, ¿sabes? No, la gente va a decir, hostia, esto me he equivocado y es un concierto de rock, ¿no? Y ahora de repente me van a hablar de nutrición. Entonces, bueno, tenemos que hacer como si fuera un concierto de rock. Ese va a tener que ser nuestro estado mental. Lo va a ser. Os doy mi palabra. Bueno, Antel, tío, antes de nada, agradecerte mogollón
pues que estés aquí con nosotros, que hayas sacado un huequete en tu apretada agenda, que ya sé que estás súper liado, ya sea por proyectos, ya sea por las guardias de 24 horas y por todo ese curro que estás haciendo. Y bueno, yo a nivel personal quiero darte las gracias tanto a ti como a todo el personal sanitario, que son tus compis, pues bueno, pues por todo el curro que estáis haciendo y que lleváis haciendo durante tanto tiempo y que a pesar de todas las situaciones que hay, por miles de contextos, pues seguís ahí al pie del cañón, tío, y de verdad que muchas gracias por todo el trabajo que hacéis. Y bueno, hoy no vamos a hablar de tanta medicina, pero vamos a hablar de nutrición, que queramos o no también está directamente relacionado. Entonces, antes de nada, me gustaría que te presentaras para todas aquellas personas que no te conocen y que sepan, pues bueno, quién es el puto amo que tenemos aquí delante. Bueno, Álvaro, las gracias os las doy a vosotros una vez más, AudioFit, por confiar en mí. Para mí es un auténtico honor pues, poder estar aquí con grandes profesionales como eres tú y como son los compañeros con los cuales comparto cartel hoy. Y para mí es un auténtico honor, la verdad. Así que vamos a aprender lo máximo posible. Yo simplemente para hacer una breve introducción, siempre digo que soy una persona que ha podido hacer de sus pasiones sus profesiones y eso es lo que soy. Soy médico, me estoy especializando en endocrinología y nutrición y tengo pues distintas formaciones en cuanto a nutrición, a entrenamiento personal. Me dedico también a asesorar atletas para mejorar su rendimiento y su composición corporal. Hago también suplementos con Efficient Science y me encargo de la parte de formularlos. Y hago divulgación científica en redes, que como sabéis es algo que me apasiona. Así que mi intención de hoy es, como siempre, es ir al fallo de información, es que os vayáis con la cantidad de información que digáis, madre mía, he aprendido más en 2 horas que en todo el resto de mi vida, ¿no? Esa es mi intención y vamos a por ello. Qué bueno, tío. Bueno, básicamente, para todas las personas que se hayan incorporado, Antel es el hombre de orquesta del fitness, prácticamente. Hace todo lo habido y por haber. Ojalá todo lo hiciera bien. Eso es. Bueno, pues, poquito más. Si te parece, vamos a empezar a darle caña a lo que hemos venido aquí. Disculpa si tengo un poco la voz tomada. De hecho, si tienes algún remedio así casero que tú, como médico que eres, me puedes decir, oye, Álvaro, pues mira, mientras que te explico los macros, te puedes ir a echarte un poquito de jengibre o algo así. Pero bueno, vamos a darle caña. Algo que creo que es importante empezar es sobre todo por el principio. Claro, ahora dirá la gente, hostia, menudo polla el tío este, ¿no? Pero claro, esto parece que no, pero es muy obvio y sobre todo a la hora de plantear un proceso del aumento de la masa muscular. Creo que todos los que estamos aquí sabemos que tenemos diferentes vías, aunque a largo plazo queramos aumentar nuestra masa muscular, dependiendo del contexto, del punto en el que estemos, podemos empezar yendo hacia un lado o hacia otro. Entonces, Antel, ¿cuáles son los diferentes factores que pueden afectar para, digamos, tomar una decisión en el punto de partida de un proceso del aumento de masa muscular y, sobre todo, a nivel nutricional, tú cómo los abordarías? Fantástico. Esta es una gran pregunta y pienso que puede sonar una pregunta muy básica, pero es la clave. Es decir, ¿cuándo puedo hacer una fase de ganancia de masa muscular? ¿No? Esta sería la pregunta. Y la cuestión, lo que quiero deciros es que lo que realmente buscamos, la gran mayoría de nosotros, es estar la gran mayoría de nuestro tiempo posible intentando construir masa muscular. Porque ganar masa muscular es lo difícil, perder grasa es lo fácil. Tú en 12 semanas, con un plan bien estructurado, puedes perder una cantidad de peso, de grasa muy considerable. En cambio, en cuanto a la ganancia de masa muscular, cuando lo haces de forma natural, es un proceso que requiere tiempo, es un proceso que requiere años. De hecho, si os fijáis, en la élite del culturismo natural son hombres, son señores de 30 y largos años que llevan 15, 20 años entrenando. ¿Pues por qué? Pues porque, como os decía, la fase de ganancia de masa muscular, la ganancia de masa muscular es un proceso lento. Y esto es importante tenerlo presente. Bien, ¿cuándo puedo empezar a decir, vale, voy a hacer una fase de ganancia de masa muscular y y priorizo eso en lugar de una fase de pérdida de grasa? Hay que tener en cuenta unas cuantas cosas. La primera es que es el punto de partida en cuanto a porcentaje de grasa que nosotros tenemos. Sí que es verdad que esto, por ejemplo, en sujetos novatos podemos tener unos pequeños matices que hacer.
Los pequeños matices que hacer son un sujeto novato, como digo yo, haga lo que haga, va a ganar masa muscular. En el sentido de que un sujeto novato, aunque esté pasado de grasa, lo pongo en déficit calórico, me va a ganar también masa muscular, ¿vale? Por tanto, siempre hay algunos contextos donde se nos va a quedar fuera de la regla que os voy a comentar. Pero hay que tener presente lo que os comento. En sujetos novatos, básicamente, hagas lo que hagas, vas a conseguir una recomposición corporal brutal, sobre todo si va acompañada de un déficit energético y una dieta hipercalórica con un entrenamiento adecuado. Este caso lo sacamos de la ecuación, pero si eres una persona intermedia avanzada, lo que va a determinar que puedas hacer una fase de ganancia de masa muscular va a ser tu porcentaje de grasa, ¿vale? Y eso a mí me parece clave. Puedo meter aquí más variables, pero la principal va a ser esa, el porcentaje de grasa. Este es un tema incluso de debate y es el P-ratio, el ratio P. El ratio P básicamente es la cantidad de masa muscular que ganas por cada kilo de peso ganado. Para que entendáis, cuando ganamos peso, ganamos masa muscular y ganamos grasa. El ratio P significa que estés ganando más masa muscular que grasa. Algunos estudios, algunas evidencias nos dicen que empezar una fase de ganancia de masa muscular con un porcentaje de grasa bajo, pongo comillas, porque bajo no significa bajo de competir, significa dentro del rango normalidad, en la parte baja, ¿vale? Pues optimizaría esa ratio P. Haría que tú, cuando por cada kilo de peso ganado, ganaras más masa muscular que grasa. Eso es lo que nos dicen algunos estudios, pero también nos encontramos con algunas evidencias que nos dicen que parece que en algunos sujetos, en algunos contextos, esta ratio P pues quizás no variaría tanto e incluso con porcentajes de grasa elevados podría seguir ganando más masa muscular. Pero hay que destacar que alguna de esta evidencia está hecha en contextos de rendimiento deportivo, como pueden ser luchadores de sumo o determinadas posiciones de atletas que juegan a fútbol americano. Y yo entiendo que la gran mayoría de vosotros lo que queréis es estar fuertes y estéticos. Por tanto, empezar una fase de ganancia de masa muscular con un porcentaje de grasa muy alto, lo que va a condicionar es que con el paso de las semanas no os veáis mejor, más grandes, os vais a ver más tapados y muy probablemente terminéis dejando esa fase de ganancia de masa muscular con un periodo de tiempo muy corto y vais a hacer un déficit energético. Por tanto, ya sea por razones psicológicas o sea para optimizar esa ratio P, es recomendable empezar una fase de ganancia de masa muscular con un porcentaje de grasa, yo os diría que entre un 10 y un 12% en hombres y en mujeres entre un 16 y un 20% de grasa corporal, ¿vale? A partir de ahí estás en un buen punto para empezar una fase de ganancia de masa muscular. Porque, Álvaro, y no quiero enrollarme más, pero haré un apunte más. ¿Sabes también, tú como yo, que es muy importante cuando ganamos masa muscular el hecho de hacer un entrenamiento progresivo e ir aumentando las cargas, ir aumentando la dificultad del entrenamiento y hacer una buena programación del entrenamiento? Fijaros que muchas veces es imposible hablar de nutrición sin hablar de entrenamiento, ¿no? Por eso al final terminamos sabiendo un poco de esto y un poco de lo otro también, ¿no? Por tanto, y con esto os quiero decir que para optimizar una fase de ganancia de masa muscular necesitáis tiempo. Necesitáis tiempo para progresar en vuestros entrenos, porque el progreso en vuestros entrenos va a hacer que tengas un estímulo que tu cuerpo tenga que adaptarse mediante la ganancia de masa muscular y para eso la nutrición va a estar ahí. Pero necesitas tiempo que eso suceda. No va a suceder en 1 o 2 semanas. Por eso es muy importante aplicar y organizar esas fases de ganancia de masa muscular a lo largo del tiempo. Y cuando me planteo decir, no, voy a empezar una fase de ganancia de masa muscular, pues oye, yo quiero estar 3, 6, 7 meses en fase de ganancia de masa muscular para optimizar ese rendimiento del gimnasio. Y por eso va a ser importante empezar con un punto de partida en cuanto a porcentaje de grasa, pues dentro de los rangos de normalidad, en el rango bajo, para poder alargar esa ganancia de masa muscular todo el tiempo posible y exprimir al máximo el rendimiento del gimnasio. Eso es. Una cosa que yo creo que mucha gente se estará preguntando es, hostia,
estamos hablando de porcentajes de grasa, pero ¿cuáles son los métodos o de qué forma alguien en su casa puede identificar ese porcentaje de grasa o esa situación óptima o no óptima? El espejo, perímetros, báscula, relación entre qué variables. ¿Cómo lo haces tú con tus atletas? Bien. Esta es una muy buena pregunta. Y os diré una cosa. Y en el mundo real, el tener acceso incluso a los pliegues, pero no solo el hecho de hacerse los pliegues, sino hacerlo bien, que esta es otra, ¿no? O sea, hacerme el pliegue lo puedo hacer yo en plan así chapuza. Exacto, pero hacerlo bien es otra cosa, ¿no? Porque, o incluso los perímetros, yo muchas veces, y esto es experiencia en el mundo real, que tanto Álvaro como yo tenemos con atletas, sabemos que muchas veces, oye, del paper a la práctica hay un mundo, ¿vale? Yo personalmente soy muy poco de complicarme la vida. Pienso que la vida ya es suficientemente difícil como para complicarme la vida en cosas que realmente digo no me aportan tanto, ¿no? El tema del porcentaje de grasa, yo os digo que no os obsesionéis, ¿vale? Y por eso doy unos rangos, digo, entre 10 y 12, que podría ser también entre 10 y 13. Pero lo importante aquí, para mí, para evaluarlo, es ojímetro. Ojímetro, ¿vale? Es cogiendo, hay tablas en internet de porcentajes de grasa según peso y te van a salir distintos tipos, distintas referencias. Y dices, mira, yo creo que encajo aquí, yo creo que encajo aquí. Oye, pues sí, pues yo creo que estoy en un buen punto de partida. Mira, tal, voy a empezar. Ya lo tienes. Totalmente. Fácil, para toda la familia, en Google, 5 minutos. Claro, personas que quizás tenemos más experiencia, como puede ser Álvaro, como puede ser yo, cuando te entra un atleta y ves la foto, dices, vale, debemos hacer esto, porque enseguida ya lo ves, porque lo tienes muy automatizado y porque es un proceso también de entrenamiento del ojo. Pero con las tablas estas de referencia en Google es muy sencillo y os parecerá pues muy simplista, pero oye, funciona. En una bioimpedancia que veo por el chat, en una bioimpedancia tienes que es un método muy poco preciso, que muy probablemente te va a dar un porcentaje de grasa muy superior al que tienes. Y los métodos para hacerlo bien, en cuanto a la toma del porcentaje de grasa, pues el tema de los pliegues está muy bien, pero tienes que saber hacerlo. Muy probablemente si te lo haces tú a ti mismo, la puedes liar, que esto es bastante importante. No, y sobre todo que muy poca gente en su casa sabe cuáles son los protocolos, digamos, estandarizados a la hora de hacer un pliegue, pues, por ejemplo, como puede ser según la Academia ISAC, etcétera, etcétera. Y ya no solo eso, sino que encima, incluso cualquier persona que tenga el título de antropometrista sabe perfectamente que para que un pliegue sea efectivo tienes que tener un margen de error de máximo en torno a un 5% si eres nivel 1 o si eres un 2% si eres nivel 2, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la gente normalmente lo que va a hacer en su casa, cualquier persona, pues será tomarse el pliegue y ya está. Pero mínimo necesitas 2 medidas y en base al porcentaje que tengas de diferencia, incluso habrá que tomar una tercera y a partir de ahí sacar o una media o ver hacia dónde te vas. Que eso, bueno, ya son, digamos, protocolos estandarizados que hay mucha gente que tiene, que tiene conocimiento sobre ello. Entonces, a mí el hecho de utilizar el ojímetro me parece brutal y luego también incluso, pues, oye, para algo existen los profesionales del sector y es tan sencillo, pues bueno, como o bien consultar a uno cuál es su opinión sobre ello, o bien, pues, directamente, pues contratar a esa persona con esa formación para que te ayude con un punto de vista externo. Entonces, bueno, genial, tío. Yo creo que esta parte ha quedado más que clara. Y ahora vamos con una pregunta que seguramente mucha gente se estará haciendo. Porque claro, cuando nosotros empezamos a entrenar, podemos vernos en una situación en la que, como bien comentábamos, ¿no? Estamos un poco en ese ecuador, ¿no? Que no sé si aumentar la masa muscular, porque realmente quiero aumentar la masa muscular, pero me veo con un porcentaje de grasa ligeramente alto, porque hemos hablado de entre un 10 y un 12%, y de hecho en el chat ha habido alguien que ha dicho, hostia, pues me parece muy bajo, ¿no? Claro, no es que sea muy bajo, es que es lo normal, siempre y cuando entendamos que nosotros y que el ser humano está pensado para moverse. Pero claro, es muy bajo si lo único que hacemos es, hostia, de casa al trabajo sentados, en el trabajo sentados, llegamos a casa sentados en el coche y cuando llegamos a casa, como estamos tan reventados, pues nos volvemos a sentar en el sofá. Entonces, claro, es muy bajo para una población ultra sedentaria como somos nosotros. Pero claro, ¿qué le dirías a esas personas que su objetivo es realizar o bien una recomposición corporal o se plantean hostia, ¿puedo perder grasa y a la vez aumentar masa muscular? ¿En qué situaciones se puede dar? ¿En cuáles no? ¿Cuándo podría ser interesante destinar recursos a nivel de nutrición o de entrenamiento para ello? Cuéntanos un poco cuál es tu punto de vista, tío.
Brutal, brutal pregunta. Me gusta mucho esta pregunta porque además de que con el paso del tiempo ha ido saliendo más evidencia científica sobre este tema, es un tema también que genera mucha confusión a la gente. Os voy a contar la razón por qué, porque es un tema donde podemos pues, hablar de muchas cosas. La primera es, ¿se puede ganar masa muscular y perder grasa al mismo tiempo? Sí. O sea, la respuesta corta es que sí. Pero hay un pero bastante importante, es decir, el contexto importa y en qué situaciones se da eso importa y mucho. Os voy a comentar unas cuantas situaciones donde esto se pueda dar. Primero en novatos, ¿vale? En novatos, por lo que hablábamos al principio, es como esa ventana de oportunidad mágica, todo es fácil, todo es bonito, todo es precioso, ganas fuerza, te pones tocho, pierdes grasa, todo. Es precioso sin hacer las cosas a veces ni demasiado bien, ¿vale? O sea, increíble. Novatos. Luego, después de una lesión, quizás has estado inactivo, has tenido un periodo de, como digo, de inactividad, donde has quizás perdido alguna ganancia de masa muscular por encamamiento, por no haber entrenado, por demás, pues cuando vuelves a entrenar y aunque estés en un déficit energético, puedes perder grasa y ganar masa muscular al mismo tiempo. Luego tenemos sujetos obesos. En sujetos obesos también vemos eso, vemos la opción de que existe, de que están en déficit calórico, ahí están entrenando y están pues perdiendo grasa y ganando masa muscular. Y se hipotetiza que esa energía para la ganancia de masa muscular vendría de la oxidación de grasas hecha por ese exceso de grasas en personas obesas y demás. Hay distintas teorías ahí, pero este sería uno de los contextos. Luego, obviamente, tenemos el contexto de las sustancias dopantes. ¿Vale? En caso de usar sustancias dopantes, aquí pues obviamente también se puede dar porque las sustancias dopantes hacen magia. Y 5, y último contexto, donde lo podemos dar y donde yo personalmente lo veo, son atletas intermedios, incluso avanzados, que no están optimizando algunas variables de su entrenamiento. Y esto os voy a decir una cosa, es más difícil que se dé, la probabilidad de que se dé es más baja, pero esto supongo que Álvaro también lo habrá visto y yo lo he visto de algunas personas que están entrenando pero que quizás no están optimizando su nutrición, no están optimizando su descanso, no están haciendo una correcta programación del entrenamiento o incluso personas que estaban con un alto nivel de estrés, se cede ese nivel de estrés y luego cuando sucede todo, cuando se optimiza esto, estamos en un periodo de recomposición corporal y lo vemos que por medidas, por foto, por rendimiento, por peso en la báscula, vemos que eso se da. Por tanto, estos son los 4 contextos donde podemos encontrar esa fase de recomposición corporal, de ganancia de masa muscular con pérdida de grasa, ¿vale? Deciros que antes de pasar a la siguiente pregunta o de profundizar más en ello, para que eso se dé, ¿sí? A nivel nutricional debería existir un ligero déficit energético, ¿vale? Y una alta ingesta de proteína para que se dé esa recomposición corporal. Estas son las 2 claves, ¿vale? Y optimizar el resto de variables que hemos comentado. Pero esos serían los contextos donde podemos encontrar que estos 2 procesos fisiológicamente opuestos, porque para perder grasa necesitamos un déficit calórico y para ganar masa muscular necesitamos un superávit calórico, en estos contextos es donde se podría dar. Eso. De hecho, yo he sido una de esas personas en las cuales, pues, por cuestiones de trabajo, lo que sea, he dejado de lado durante un tiempo, yo qué sé, un mes o lo que sea. De hecho, yo hace cuestión de 2 semanas volví a entrenar porque hice un parón bastante gordo. Del entrenamiento y también de la nutrición, digamos que dije, ahora, llevo 5 años aquí dejándome la piel, venga, pues vamos a hacer un pequeño reset. Y ahora, por ejemplo, estoy experimentando ese punto en el que digo, oye, obviamente, pues aumenté ligeramente mi porcentaje graso y lo que estoy viendo después de todos los perímetros, de todas las, digamos, de cuantificar lo que vienen a ser todas las variables y hacer una especie de triangulación de los datos, ¿no? Para poder interpretarlo es, oye, estoy mejorando todos los perímetros, estoy mejorando también los pliegues, estoy mejorando también la medida del peso corporal, etcétera, etcétera. Y lo que estoy viendo es eso, que aunque yo sea una persona ligeramente, bueno, podemos decir intermedia avanzada dentro de lo que cabe, estoy experimentando esa parte, digamos, de la recomposición corporal. Pero claro, como tú decías, esto es súper importante y es que tiene que darse bajo unos puntos clave y sobre todo realizarlo bien. Y el hecho de que de los puntos que has comentado, de un déficit calórico o incluso también se puede llegar a dar en mantenimiento y una alta ingesta de proteínas es ultra importante. Entonces, bueno, Antel, has hablado de esteroides.
¿Es usted consumidor de esteroides? No, eso nunca. Eso es. Vale. No, yo tampoco. Sé que hay veces que la gente, o sea, yo lo digo porque, a ver, nosotros estamos tan fuertes que, claro, seguramente haya alguien que nos esté viendo por aquí y diga, estos tíos tienen que ir hasta arriba, ¿no? No, chavales, esto es natural, ¿eh? Esto es a base de hamburguesas de pollo, a base de cosas buenas, ¿no? De cereales integrales y ya está, ¿vale? Bueno, por si acaso hay alguien que no duda, que es normal, estamos muy fuertes. Entonces, ahora, claro, la pregunta del millón, porque, oye, yo sé que cuando hablamos de la nutrición, la recomendación que siempre se suele hacer es la de, oye, si quieres aumentar de masa muscular, tienes que ponerte a comer como un bellaco. Entonces, claro, siempre hay dependes. Entonces, ¿cuál crees que puede ser un depende con el que podemos argumentar esta afirmación? A ese tío o a esa tía, el listillo o el listilla de turno que nos dice, no, siempre. ¿Con qué depende le meterías tú un science tortazo en la cara, tío? Es una muy buena pregunta. Hombre, ya enlazando esta pregunta con la anterior, ya vemos que hay algunos contextos donde no necesitamos un superávit calórico, ¿vale? O sea, ya en la pregunta anterior ya lo vemos, ¿no? Hay que tener muy presente, pero, y eso me parece muy importante destacarlo, y es que esto es lo que nos dicen los estudios científicos, todo esto de aquí, Álvaro y yo, que lo hablamos de una forma pues más en colegueo, más tal, pues todo esto obviamente está basado en evidencia científica. Los estudios nos dicen que cuando hay un déficit energético, la síntesis proteica baja entre un 15 y un 17%, ¿vale? Por eso decimos, vale, sí, podemos construir masa muscular en un déficit energético. Se puede, claro que se puede, pero no sería lo óptimo. Es decir, a mí me gusta siempre mucho hacer la distinción entre ¿es posible o es óptimo? Es distinto que sea posible a que sea óptimo, ¿vale? Y ahí está la diferencia. Por lo tanto, ¿es posible? Sí, es posible, claro. Pero, ¿es óptimo? Pues quizá no. Si tu objetivo principal es ganar masa muscular, pues un superávit calórico en la gran mayoría de casos será lo óptimo, ¿vale? Y ahí está la diferencia. Y yo aquí quiero entrar en distintos matices y en distintas cosas. Primero, el tema de comer como un bellaco. Es lo que a mí me gusta mucho el término volumen cerdil, que el bulking, ¿no? El volumen cerdil, que a mí me hace mucha gracia esto, volumen cerdil, porque es que le encuentro cero motivación, ¿no? Es decir, me voy a poner como un cerdo, me voy a poner como un tocino. Y hay gente que lo hace y dices, hostia. Claro. A ver, si ser un cerdo estaría de puta madre, en vez de tener animales domésticos de perros, pues todo el mundo iríamos con un cerdo por la calle, ¿no? Entonces creo que el objetivo debería ser, en todo caso, un volumen perruno, ¿no? Pero no cerdil. Entonces, tú como... O sea, ¿en qué puntos de vista le puedes llegar a ver? Porque, claro, yo creo que al final todo tiene un pro y todo tiene un contra. ¿Qué pros le puedes llegar a ver y qué contras le puedes llegar a ver a un volumen en el que tienes un superávit mucho más alto al normal? Bien, brutal. La cuestión está con el tema del volumen cerdil, se han hecho distintos estudios, ¿no? Hay que diferenciar también, como os decía, cuánto tiempo lleva esa persona entrenando y a qué cantidad, es decir, y qué cantidad de calorías estamos metiendo. Lo que vemos es que personas que empiezan, los novatos, se podrían beneficiar de superávits calóricos un poquito más altos respecto a personas intermedias y avanzadas, porque esas personas al empezar a entrenar también tienen una degradación proteica mucho mayor y se pueden permitir una ingesta calórica más alta por esos factores, por esos condicionantes, ¿vale? Ahí los superávits calóricos nos vamos, pues podríamos hablar de entre 400 hasta 1000 calorías de superávit calórico. Hay algunos estudios donde se quedan allí y las ganancias de grasa no son una barbaridad, ¿vale? Y eso comparado con otros contextos. Y por eso, fijaros que cada vez, aquí que en el chat alguien decía, no, es que hay que contextualizar mucho. Pues estamos contextualizando todo el rato. En personas novatas, el superávit calórico puede ser más agresivo. Luego, en personas intermedias avanzadas, lo que vemos es que no necesitas tanto superávit calórico para ganar masa muscular. ¿Por qué? Pues porque tu ganancia de masa muscular con el paso de los años es menor, ¿vale?
y muy probablemente la cantidad de calorías que necesitas sea menor para optimizar esa ganancia de masa muscular. ¿Puedes meter 1000 calorías de superávit? Claro, de poder puedes. Pero ¿qué te va a suceder? Que vas a ganar mucha grasa para la misma ganancia de masa muscular. Y ahí está la clave. Si yo estoy ganando, por ejemplo, X cantidad de masa muscular y estoy ganando mucha cantidad de grasa, ¿qué me va a suceder? Que voy a llegar a un porcentaje de grasa alto más rápido en el tiempo y esto a largo plazo me hará que tengo que empezar un déficit calórico antes y me condiciona el tiempo total en que voy a estar en fase de ganancia de masa muscular. A corto plazo no me quita gains, pero a largo plazo, como me hace estar menos tiempo en superávit calórico, me está quitando gains, ¿vale? Por tanto, a largo plazo, el hacer un volumen cerdil demasiado agresivo con mucha ganancia de grasa en pocas semanas va a ser perjudicial para mí. Me va a condicionar el tiempo total en que estoy en superávit calórico y estoy ganando masa muscular, ¿vale? Porque hay una cosa que está clara y es la cantidad de masa muscular que tú puedes ganar en un periodo de tiempo es fija. No puedes ganar más. Por mucho, una vez llegas a ese tope, por mucho que estés comiendo más, estés entrenando más, estés descansando mejor, no vas a ganar más. Tu cuerpo de forma natural tiene una síntesis de masa muscular determinada por el tiempo, ¿vale? Y no puedes exprimir o hacer o ganar más masa muscular en ese tiempo. Por eso es importante, como os decía, ser conservadores, ser prudentes, sobre todo si sois intermedios y avanzados, ¿vale? Poner un superávit calórico ligero, podríamos hablar entre 200 y 400 calorías, ¿vale? Y esperar ganar entre, por ejemplo, entre el 0,25 y el 0,5% de tu peso al mes, ¿vale? Y a partir de ahí, pues seguir. Y viendo sobre todo, no solo fijándonos en la báscula, sino fijándonos también en que el rendimiento en el gimnasio está subiendo. Este es un muy buen indicador de que estás ganando masa muscular, ¿vale? Y aquí volvemos a encontrar esa conexión tan preciosa entre nutrición y entrenamiento, ¿sí? Así que bueno, espero haber contestado la pregunta, Álvaro. Sí, sí, completamente. O sea, yo, por ejemplo, como comentaba, los pros que le puedo llegar a ver es que, bueno, como todo, si lo contextualizamos en una persona que puedo tener, digamos, o sea, que puede ser novata y que busca un disparate de masa muscular lo antes posible, también teniendo en cuenta que digamos que el potencial de aumentar la masa muscular es mayor al principio, al igual que seguramente el ritmo por el cual o las adaptaciones que puede generar a la hora de reducir su porcentaje de grasa también sean ligeramente mayores que si después ha hecho 24.000 definiciones, sí que lo puedo llegar a ver interesante, pero claro, estás limitando tus ganancias de masa muscular a largo plazo. Lo que sí que yo, por ejemplo, sí que soy partidario a nivel personal es las recomendaciones que se suelen dar a la hora de hasta dónde cerrar el periodo de volumen, el periodo del aumento de la masa muscular. Yo considero que sí que en algunos casos pueden llegar a ser incluso bastante cortoplacistas. Es decir, si nosotros buscamos un aumento de la masa muscular, como bien comentabas tú, que perdura en el tiempo, el hecho de, por ejemplo, hay incluso recomendaciones de, oye, no, pues no te pases de un 16 o un 18%. A mí yo creo que es incluso que es un dato bastante bajo. Creo que incluso un hombre se podría ir hasta un 20, un 21%. Obviamente va a estar más tapado. Ese P ratio del que hablábamos va a ser menos eficiente, pero tiene otros beneficios. No tanto a nivel de P ratio, sino, por ejemplo, a nivel de progresión de cargas, a nivel de poder aumentar tu fuerza dinámica, al nivel de poder seguir mejorando tu rendimiento, que eso a largo plazo te puede incluso venir bien a la hora de poder seguir creando masa muscular a largo plazo, más que nada porque eres más fuerte. Y yo sí que considero que soy partidario a nivel personal, una vez leída la evidencia científica que hay publicada al respecto y una vez que lo he experimentado conmigo mismo y con mis atletas. Lo que pasa es que, claro, hay algunos que les viene bien, otros que les viene mal. Obviamente no todos somos iguales, pero sí que soy partidario de pasarme un poquito más en un aumento de masa muscular a largo plazo, que digamos que cortar lo antes posible, porque como comentábamos, la idea es intentar estar lo máximo posible aumentando la masa muscular, que es el proceso más jodido. Entonces, si por algún casual yo puedo seguir aumentando mi rendimiento, que al final es, como comentamos, es un factor directo del aumento de la masa muscular, dependiendo también de ese porcentaje graso, yo, por ejemplo, sí que soy partidario. ¿Tú qué opinas de ello, tío? No, totalmente, Álvaro. Es que lo que has comentado es muy interesante porque, fijaros,
Hemos hablado de empezar una fase de ganancia de masa muscular. Ahí está la clave. Si tú empiezas estando demasiado alto en porcentaje de grasa, lo tendrás que cortar muy pronto, ¿no? Pero en el caso que comenta Álvaro, pues claro, es una persona, por ejemplo, que ya lleva pues, unos meses de fase de ganancia de masa muscular, pues extenderlo un poquito más allá de eso. Lo que vemos en la literatura científica, como os comentaba, que es verdad que en determinados sujetos el hecho de estar pasados, entre comillas, en cuanto ganancia de grasa o en cuanto porcentaje de grasa, no limitaba tanto esa ganancia de masa muscular. Por tanto, si yo estoy en una fase de ganancia de masa muscular donde por distintas cosas de la vida estoy entrenando genial, estoy descansando genial, estoy comiendo bien, tengo una programación del entrenamiento que, oye, voy tirando PRs, voy haciendo buen rendimiento, me siento bien, me recupero bien y demás, y estoy en un 16% de grasa y digo, mira, ¿sabes qué? Como todo está yendo bien, como estoy progresando bien, mis marcas en el gimnasio están creciendo, mi nutrición está bien, la ganancia de peso que estoy haciendo, pues claro que comparado con el principio he ganado peso, pero lo estoy haciendo a un ritmo correcto, me veo también que voy mejorando y demás, alargarlo un poco más me parece una excelente opción. Claro que sí, claro que sí. El tema está en empezar, en dónde empiezo y dónde voy. Si yo empiezo muy alto, pues tendré que cortar muy pronto. En cambio, si es ese contexto de una persona que lleva meses y lleva una buena dinámica, estoy bien, estoy a gusto, tal, estoy progresando, pues como dicen en inglés y hago la traducción en castellano, si no está roto, no lo arregles. Y es así, si está yendo bien, estás haciendo el progreso de tu vida y estás haciendo el volumen de tu vida y está yendo bien, y es racional y es razonable, pues oye, pues sigue, claro. Sí, completamente, tío. De hecho, bueno, la verdad es que no sé qué te iba a decir, se me acaba de ir, macho. Que las cosas del directo. Claro, no me acuerdo qué te iba a decir, la verdad. Sí, ya lo sé. Que de hecho hay incluso algunas variables que no se suele tener muy en cuenta, que es incluso el estado del aparato digestivo, que yo de hecho en los volúmenes que he hecho no he tenido que cortar por el rendimiento, por el porcentaje de graso, obviamente estaba un poco más pasado de lo que hablamos, pero digamos que yo, a nivel de progresión de cargas, a nivel de estado nutricional, a nivel de estado, digamos, de composición corporal, podría haber seguido, pero algo que me limitó mucho era el estado de mi sistema digestivo. De hecho, de ya empezar a tener que comer más calorías, etcétera, y empezar a tener una saturación de que las digestiones ya eran pesadas, digamos que lo que me lastraba no era el hecho de ir a entrenar, era la cantidad de comida que tenía que comer y la maquinaria que yo tengo para poder reventar esa comida por dentro, sintetizarla, utilizarla y tal y cual, que prácticamente había sobrepasado mi máximo volumen recuperable de comida. Esta, Álvaro, es una muy buena pregunta. O sea, me gusta mucho porque al final es una pregunta del mundo real. Es decir, es una pregunta de estar en la trinchera, de haberlo hecho tú mismo. Y me gusta mucho esto porque aquí, y lo hablábamos antes, Álvaro, lo hablábamos los dos en el backstage, que aparte de leer un montón de ciencia, que es algo que nos caracteriza a ambos, y de entenderla y de estudiarla y que nos apasiona esto, somos los primeros que estamos en el campo de batalla, pues haciendo un volumen nosotros mismos, pautándolo en nuestros atletas y demás, ¿no? Y esto es uno de los problemas o de las dificultades que se encuentra un atleta intermedio avanzado cuando hace una fase de ganancia de masa muscular. Y es que al final, al cabo del día, tiene que estar ingiriendo mucha comida, pero no mucha comida quizás de forma aguda, sino que lleva muchos meses comiendo mucha comida. Y esto es lo que nos puede limitar en algunos casos. Aquí pienso que la clave de esto es la selección de alimentos. Muchas veces nos obsesionamos por el real food, que está súper bien el real food, es decir, como recomendación a la población general, en una población que está generalmente sobrepasada de peso, con obesidad, la recomendación de real food es imprescindible, pero tenemos que entender que en el contexto de atletas que buscan un rendimiento deportivo, que buscan una ganancia de masa muscular, pues no todo se termina en el real food. Tienes que tener otras opciones
pues que no tengan tanta cantidad de fibra, que no sean tan saciantes, para optimizar también ese sistema digestivo de la persona. Ahí es cuando entran pues distintas estrategias, como por ejemplo pueden ser las papillas de arroz, hacerte batidos, que son batidos súper ricos, pero batidos de fruta, de cereales, muchas calorías líquidas. Todas estas estrategias van a ayudarte a dar un pequeño descanso a tu sistema digestivo, ¿no? Y aquí quiero dar y hacer un punto, ¿no? Que muchas veces durante las fases de ganancia de masa muscular, algunas personas llevan este discurso que he hecho al otro extremo y empiezan a comer mucha mierda y comen mucho ultraprocesado y mucho producto nutriente que a nivel de nutrientes es poco rico. Y a veces los problemas digestivos vienen por una baja calidad nutricional y por comer mucha mierda, ¿vale? Porque al final también, si por ejemplo coges esta opción, que yo la hago mucho con mis atletas, que es intentar coger frutas, dátiles, productos que nutrientemente son densos y hacer batidos para que la saciedad sea menor, al final esa persona sí que está comiendo una gran cantidad de nutrientes con poco volumen de comida, dando un descanso digestivo, pero a la vez estoy ingiriendo nutrientes ricos que tienen un efecto positivo en mi tracto digestivo y en mi salud en general. Así que es encontrar, encontrar esas estrategias, pero ya os digo, como estrategias en general, las calorías líquidas son vuestro aliado. Buscad alimentos nutricionalmente y calóricamente densos. Fijaros lo que os digo, nutricionalmente y calóricamente densos. Este es un buen matiz, ¿vale? Y tened presente de que pues puede condicionar el hecho de no tener una buena salud gastrointestinal, puede condicionar también la duración de vuestro volumen y que tenéis que enfatizarla desde el primer momento. Totalmente, eso es. Afirmativo. Subrayo y suscribo cada palabra que has dicho, doctor. Vale, pues vamos con la siguiente, que de hecho ahora nos vamos a meter un poco más en los macronutrientes, en pues, bueno, una distribución adecuada de cómo podríamos hacerlos. Y bueno, yo creo que cuando hablamos del aumento de la masa muscular, teniendo en cuenta que la gran parte de la masa muscular es pura proteína, ¿no? Es ese tejido contráctil que tanto nos gusta ver, ¿no? Bueno, no nos gusta ver porque no lo vemos, pero bueno, que se intuya, ¿no? Que digamos, que tú no digas, oye, que no digas, oye, menudo culo, que digas, oye, ¿qué densidad proteica más buena tienes en tu glúteo mayor, ¿no? Pues entonces, ¿cómo podemos conseguir esa densidad proteica, esa hipertrofia a partir de las proteínas? ¿Cómo serían un poco las recomendaciones que le darías a los diferentes niveles que podría haber de personas y sobre las proteínas, a nivel de timing, de tipo de proteínas, más es mejor, ese tipo de cosas? Brutal. Perfecto. Voy a empezar diciendo que, porque lo estoy viendo en el chat, que también tengo medio ojo ahí en el chat, ¿vale? Para ver también un poco, para poder orientar, ¿no? Las cosas que os voy a decir y al final hacemos contenido por y para vosotros, ¿vale? Por tanto, al final vosotros mandáis. La cuestión está en que las recomendaciones de la OMS, que veía que alguno lo citaba por aquí, son recomendaciones muy obsoletas, ¿no? Lo del 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. También hay que entender que la OMS hace siempre recomendaciones de mínimos y está dirigida también al tercer mundo, ¿no? Por tanto, a veces es un contexto donde no es aplicable toda la población. Hay que también entender desde dónde se hacen estas recomendaciones y para quién van, ¿no? Bien, dicho esto, analizando los distintos estudios, de hecho salió un metaanálisis, creo que era en 2017, de Moron y sus compañeros, donde estudiaban qué cantidad era la cantidad máxima de proteínas que se podían ingerir para optimizar la ganancia de masa muscular, ¿no? Y lo que veían en este metaanálisis es que la gráfica hacía esta forma, iba subiendo a medida que íbamos dando mayor cantidad de proteínas, subía la cantidad de masa muscular ganada y luego se estabilizaba. Y me diréis, vale, Antel, ¿dónde está ese punto? Porque ese punto, esa intersección entre lo máximo y a partir de aquí ya no obtengo beneficio, es lo que me interesa. Pues bien, ese punto en fase de ganancia de masa muscular se queda en 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Y diréis, hostia, esto es mucho menos de lo que yo quería. Esto es menos de lo que me habían recomendado y demás. Hay que hacer un par de matices aquí muy interesantes, ¿vale? En este 1,6 vemos que parece, según los estudios, que estaría este punto de corte. Pero como sabemos, en los estudios, cuando damos un valor, este valor va acompañado de lo que llamamos un intervalo de confianza.
¿Qué es el intervalo de confianza? Explicado de forma muy, muy simplista, sería donde el intervalo de números, por ejemplo, pongamos entre 1,4 y 1,8, donde se quedan el 95% de los valores obtenidos en el estudio, ¿vale? Y a partir de ese intervalo de confianza, en la media obtenemos ese 1,6. Lo tenemos, ¿vale? Bien, fantástico. Por tanto, ese intervalo de confianza no será 1,6. Serán para algunas personas unos valores un poquito más bajos y para otras personas unos valores un poquito más altos. ¿Vale? Genial. Ya lo tenemos, ¿vale? Ahora ya veis por dónde voy. Vale, tenemos que ese número es 1,6, pero ¿dónde se termina ese intervalo de confianza? Pues parece que ese intervalo de confianza nos quedaríamos en 2,2, ¿vale? 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Parece que ahí estaría como el máximo recomendado, ¿no? O el máximo recomendado para obtener ganancia de masa muscular, ¿vale? No significa en superávit calórico, no significa que en otros contextos no necesitemos más ingesta de proteína, ¿vale? O no significa que una ingesta de proteína mayor sea perjudicial para la salud, que en esto, si queréis, me puedo meter también luego y hablando, ¿vale? Pero 1,6 sería ese punto, 2,2 si queréis exprimir y decir, hostia, y si yo soy esa persona que está al final del rango del intervalo de confianza y necesito esa cantidad máxima de proteína, pues bien, ya lo tienes, 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, ¿vale? Fantástico, ahí tienes la recomendación, ¿sí? Y eso me parece muy importante. Luego, en cuanto a timing, si me enrollo mucho, Álvaro, dilo, pero yo... Bueno, yo soy el primero que está. Si todavía nos queda 1 hora y cuarto, así que te puedes enrollar 3 veces más si te apetece. yo le tiro. Lo que os decía, ese 2,2, ¿no? Y luego, en cuanto a timing, algo que es bastante interesante es que hay algunos estudios, hay una revisión sistemática de Brad Schoenfeld y Alan Aragon, que seguro que os suena, donde se habla que el timing perfecto, es decir, habría que repartir esa cantidad total de proteína, ese 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, habría que repartirlo en 4 comidas, decían, ¿no? Y que más o menos esa comida tenía que tener 0,4 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Es decir, yo, pues si peso 90 kilos, pues multiplicar ese 90 por 0,4 sería 27 gramos de proteína, por tanto, lo he dicho bien, no, 36 gramos de proteína, perdonad, 36 gramos de proteína, por tanto, esa sería la cantidad que yo tendría que consumir en una comida, ¿vale? Y hacer 4 comidas de esa cantidad de proteína. Es lo que decían, 4 comidas para optimizar esa síntesis proteica, ¿vale? Bien, luego esto, otros autores lo han puesto un poco en entredicho. Han comentado que, bueno, que se pueden obtener los mismos resultados con 2 comidas o con 3 comidas, ¿vale? Y eso se hipotetiza y os voy a dar también distintas pinceladas para que también os podáis orientar más. Se hipotetiza, y esto sabemos que tenemos estudios que después de un ayuno, ¿vale? Después de un ayuno, es verdad que tu cuerpo es capaz de utilizar más proteína para la síntesis proteica que si no has hecho un ayuno corto. Es decir, después de un ayuno largo, la primera comida, si tú metes más proteína de la que te he comentado anteriormente, de más de ese 0,4 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, tu cuerpo esa proteína la va a utilizar para la síntesis proteica, ¿vale? Después de un ayuno ocurre eso. ¿En qué momento también ocurre eso? En el postentrenamiento. En el postentrenamiento, por el aumento de la degradación proteica asociada con el entrenamiento, que no hay ningún problema, y por distintos factores, puedes también absorber puedes también utilizar más proteína para la síntesis proteica, ¿vale? Sería otro contexto donde puedes meter más de esos 0,4 gramos de proteína. Y luego también, antes de irte a dormir, como vas a estar muchas horas sin comer y demás, también vemos que podría ser otro contexto. Estos 3 puntos fue lo que a los autores les hizo cuestionar esa afirmación de necesitas 4 comidas al día, ¿no? Y por eso algunos autores dicen que si tú tienes en cuenta estos 3 puntos, puedes optimizar tu ingesta de proteínas en 3 comidas, por ejemplo, y no necesariamente en 4. Para simplificar todo esto, ¿qué os diría? Pues que hacer entre 3 y 5 comidas va a ser el timing perfecto para maximizar la síntesis proteica. Y aquí voy a hacer 2 matices. El primero es, ante toda la proteína que se consume, si yo me como un chuletón de 1 kilo, toda esa proteína se absorbe. Y la respuesta es
Absorberse sí, se absorbe, pero la pregunta correcta es ¿cuánta de esa proteína es utilizada para la síntesis proteica? ¿Vale? Esa es la pregunta. Y según los estudios, pues entre 0,4 y 0,5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal sería lo que utilizaríamos, ¿vale?, en cada comida para la síntesis proteica. El resto de proteína se iría a otras funciones, a obtención de energía, a otras funciones, pero de absorberse, se absorbe. La pregunta a hacerse es ¿cuánta de esta proteína se utiliza para aumentar la síntesis proteica? ¿Vale? Y luego, para terminar este punto, yo, Álvaro, estoy ahí, yo estoy ya en mi salsa, ¿vale? La cuestión, algo que quiero añadir, porque dos cosas, ¿vale? Una cosa es lo que llamamos el leucine threshold, que sería como el listón o ¿cómo sería? El listón de leucina, ¿no? Es decir, es una cantidad de leucina que tenemos que consumir con cada comida para maximizar esa síntesis proteica. Estaría alrededor de 3,5 gramos de leucina. Esto con fuentes ricas en proteínas y de alto valor biológico se llega muy fácilmente. Decir que consumir más cantidad de leucina no te va a aportar un beneficio extra, por tanto, el hecho de añadir leucina a tus comidas, porque leucina es el aminoácido más anabólico y todas estas historias no tienen sentido. Una vez llegas a ese threshold, a ese listón, ya está, trabajo hecho, ¿vale? Esto número uno. Y número dos, lo que quiero destacar es el tema de la salud de las proteínas, ¿no? Que a mí como médico me hacen mucho esta pregunta de, oye, pero es que las proteínas joden el riñón y joden el hígado y me voy a morir y todo eso. No, no es así, ¿vale? Lo gracioso de eso es que te lo dicen así, te dicen, oye, las proteínas son una puta mierda, ¿no? Y tú diciendo, tío, me estás contando, ¿sabes? Y te lo dice alguien que pesa 60 kilos en mojado, que no ha entrenado en su vida, que se está pimplando un bote de 2 litros de Coca-Cola ultra azucarada con un cigarro en la boca o un cigarro aderezado con otras cosas, que también dices tú, venga, tío, me estás contando, ¿no? No, 100%, ¿eh? Esto es más real que la vida misma, ¿eh? Esto es más real que la vida misma. Es la vida cotidiana de un entrenador o de un nutricionista. Sí, 100%. 100%. Y bueno, y a mí con el tema de los batidos de proteína o la ingesta de proteínas en culturistas, pues, o en personas que buscan una ganancia de masa muscular, pues hay mucho mito, ¿no? La cuestión, lo que vemos en cuanto hay estudios, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza un estudio de José Antonio y sus compañeros, creo que publicado en 2016, donde se daba a atletas 4,4 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal durante un año. Es decir, es el doble, ¿vale? Es el doble de la cantidad que os he recomendado aquí, ¿vale? El doble de la cantidad durante un año. Y no se veían, repito, no se veían cambios ni alteraciones, ¿vale? En el perfil analítico y cardiovascular de la persona. No se veía ni un daño renal, ni un daño hepático, ni alteración de los lípidos en sangre, nada de todo esto, ¿vale? 4,4, estamos hablando de el doble de la dosis recomendada por aquí, ¿vale? Y eso me parece muy importante tenerlo en cuenta. Y aparte de eso, también os podría decir que hay un metaanálisis y revisión sistemática publicado en 2017 sobre el efecto del consumo de proteínas en el filtrado glomerular, en la función renal. Y lo que básicamente vemos es que el hecho de consumir una alta cantidad de proteína no empeoraba el filtrado glomerular, no empeoraba la función renal comparado con personas que tenían una cantidad de proteína normal. Incluso hay algo que quiero destacar. La primera es que, por ejemplo, en personas diabéticas, donde sabemos que una de las complicaciones de la diabetes es la nefropatía diabética, es decir, es que el riñón se joda por la propia diabetes, ¿vale? Lo que vemos es que un alto consumo de proteínas mejora el control glucémico y, por tanto, retrasaba esa nefropatía diabética. Por tanto, el alto consumo de proteínas en una persona con diabetes tipo 2 ayudaba a retrasar las complicaciones de la diabetes y mejoraba esa diabetes, ¿vale? Importante. Y dos, y esto es algo que me parece clave, la desnutrición proteica tiene efecto más perjudicial para el riñón que una correcta nutrición proteica, ¿vale? Y una realidad que me encuentro a nivel poblacional, la realidad es que las personas la población general come poca proteína,
¿vale? Y la gran mayoría de veces cuando en una analítica ves sus parámetros nutricionales, ves que hay una desnutrición proteica. No es una desnutrición proteica severa, obviamente no lo es, pero hay una desnutrición proteica, ¿vale? Y esto nos hace ver a nivel poblacional la falta de conciencia que hay sobre la importancia de la ingesta correcta de proteína, ¿no? Así que bueno, creo que he tocado todos los temas que había de tocar y que lo he llevado de rendimiento deportivo a salud, yo qué sé. Eso es. Espero que os haya gustado. Voy a hacer un pequeño resumen para que quede todo bien claro. Entonces, bueno, yo creo que hablando sobre los datos que podríamos tener en cuenta a nivel de los gramos por kilo de peso corporal al día que podemos tomar de proteína, habíamos hablado de entre 1,4 si somos, por ejemplo, gente incluso sedentaria, o también habría que tener en cuenta algo que me parece importante es esa degradación proteica asociada a la actividad física diaria. Es decir, no es lo mismo una persona que sea cartero, que esté andando durante todo el día y que obviamente tenga un mayor estímulo a nivel muscular por la propia actividad física diaria, que una persona que esté durante 8 horas sentado en una silla. Entonces, seguramente, pues el primer tipo de persona necesitará un poco más de proteína para poder suplir toda esa parte de la degradación proteica asociada a la actividad física, y la segunda persona seguramente necesitará un poquito menos. Entonces, por eso mismo dábamos ese rango de entre 1,4 aproximadamente hasta 2,2. Y un poco jugar con eso para ver cuánto nos interesa. Algo que también me parece interesante, que lo hablaremos después, que vamos ahora después a este paso, es intentar no pasarnos con las proteínas, porque claro, si nos pasamos con las proteínas estaremos limitando el consumo de carbohidratos y de los macronutrientes asociados a toda la parte energética, que nos va a dar los gains dentro del entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, esto hago un pequeño tráiler, ¿no? Un pequeño spoiler para que vean lo que se viene. Y luego también, a nivel de timing, lo más importante sería, uno, ver cuáles son la cantidad de comidas que tú puedes hacer en tu día a día de forma natural, de forma cómoda, y sobre todo, pues, adaptar esa cantidad de proteínas para intentar superar ese pequeño umbral que estábamos hablando en cada comida para poder mantener esa síntesis proteica un poquito alta, y entre 3 a 5 comidas pues podría estar bien. ¿Que eres una persona que por lo que sea tienes que hacer 2? Bueno, pues también estará bien. Lo que pasa es que tendrás que tener en cuenta pues esas pequeñas limitaciones que se sumarán a tu proceso. Pero eso no significa que no puedas aumentar tu masa muscular. Significa que no será lo óptimo, pero también habrá momentos en los que haya que tirar por la borda lo óptimo y habrá que hacerlo mejor. O sea, mejor hecho que perfecto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con este pequeño resumen, teniendo en cuenta que, bueno, que podéis tomar batidos de proteína sin problemas, que la proteína no es algo malo, que la proteína es algo necesario para la propia salud, para la propia calidad muscular, y que lo único que es malo es no tener una adecuada alimentación y ser un flaco, no estar fuerte, eso es lo verdaderamente lesivo, y que te puede crear algún tipo de enfermedad, pues bueno, que no hay ningún tipo de problema con las proteínas. Son necesarias, tu cuerpo necesita de ellas, tu cuerpo está hecho de proteínas, y si no le das proteínas, vas a tener algún tipo de problema, ya sea por múltiples factores. Entonces, bueno, ya hemos hecho un pequeño spoiler de qué es lo que se viene ahora, y esto es la parte de los carbohidratos. Entonces, a ver, yo tengo una pregunta y es, tío, a partir de las 8 de la tarde, ¿qué le pasa al plátano? ¿No? Porque yo veo la gente que dice, a partir de las 8, no sé, como que el plátano de repente cambia, muta, se vuelve, yo qué sé, un hijo de puta de 3 pares de cojones, ¿no? Y de repente coge y dice, sí, pues mira, a las 8 no, pero a las 8 yo no voy a hacer que engordes 34 kilos, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa al plátano, tío? Yo estoy preocupado. Yo voy al Mercadona, me dicen que están en oferta y digo, no, lo siento mucho. Antel, cuéntame, tío, ¿qué pasa con los plátanos? A mí me pasa lo mismo, tío. Yo a veces me acojono, ¿no? Y digo, hostia, ¿y si estoy en Canarias? ¿Y si es una hora menos? Claro. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Claro. O sea, tienes que preguntar, oye, disculpe, ¿este plátano de qué parte del mundo viene? Porque no sé si tengo que asumir la hora de donde ha nacido el plátano o la hora de donde está, ¿no? Pero claro, es que los plátanos no hablan, no se le puede preguntar. Y el frutero normalmente es alguien que no tiene esa formación. Entonces, yo ante la duda no compro plátanos. Esta es la cuestión, ¿no? Mejor no comprar plátanos y ya sabes, la gente engorda por la fruta. Y Totalmente. esto es algo que a mí me fascina, ¿no? A veces con conversaciones que me dicen, no, y yo voy a ser así de claro, ¿no? El exceso de grasa corporal, si tú ves el carrito de una persona con un exceso de grasa corporal muy notable, no va a haber plátanos. Y esto es un discurso, esto es un discurso poco popular y que a algunas personas pues, les puede sentar mal, pero es una realidad. O sea, tu carrito de la compra determina tus hábitos que tienes en casa. Y esto, dentro del mundo del fitness,
o sea, está como muy interiorizado, ¿no? Y el hecho de ir a hacer una buena compra, es el primer paso para tener una buena nutrición en casa. Si la mierda de comida no entra en tu casa, no vas a tener una mala nutrición. Y eso es una realidad. ¿Que también puedes tener un exceso calórico con real food? Claro que sí, pero es más complicado, ¿vale? Y por eso relacionándolo también con ese punto. Bueno, respecto a los carbohidratos por la noche, que es una de las preguntas y para centrarnos un poquito más. Decir que los carbohidratos por la noche engordan o no engordan igual que en otro momento del día, ¿vale? No pasa nada por la noche. Aquí sí que podríamos entrar en tema de crononutrición, ¿vale? Y cronobiología, que es muy interesante. De hecho, tenéis clases en AudioFit, tenéis una clase mía en AudioFit hablando sobre esto, ¿vale? Y sí que es verdad, y aquí voy a decir dos cosas, sí que es verdad que parece que los seres humanos como especie parece que estamos hechos para consumir la gran mayoría de nuestras calorías durante las horas de sol. Y parece que a nivel metabólico eso podría tener una serie de ventajas, ¿vale? Eso número uno. Pero número dos, quiero destacar que si tú, por ejemplo, entrenas por la noche, como es mi caso, y tienes que hacer una comida con bastantes calorías, justo antes de irte a dormir, los estudios dicen que si tú has entrenado antes, esos efectos de la crononutrición no se ven mermados, porque el entreno también regula ese reloj biológico y, por tanto, a nivel metabólico tendrías esa ventaja de que los momentos pre y post entrenamiento son como momentos a nivel metabólico muy aptos y no habría un impacto negativo, ¿no? Dicho esto, el timing de nutrientes siempre es secundario a la cantidad total de calorías que tú ingieres. Si tú, por ejemplo, quieres perder grasa, por mucho que optimices tu crononutrición, si no estás en un déficit energético, no vas a perder grasa. Y lo mismo te digo con la ganancia de masa muscular. Si tú no estás en un superávit calórico y tampoco estás en los contextos que hemos comentado anteriormente, si no hay un superávit calórico, no vas a ganar masa muscular por mucho que optimices otras variables, ¿no? Y esto me parece importante decirlo. Eso es. Entonces, hablando de los carbohidratos, ¿en qué rango nos podemos mover? Antes en la proteína hemos hablado también de un rango. ¿En qué rango podemos movernos y cuáles son los factores que pueden afectar ese rango? Porque seguramente, como hablábamos antes, pues tenemos diferentes perfiles de personas, ¿no? Tenemos desde una persona que puede dar 20.000 pasos al día, tenemos una persona que puede dar 3.000, por lo que sea, y luego tiene que ir a entrenar. Entonces, ¿tú cuál crees que sería un rango eficiente para que todo el mundo pues, pueda entrar? O ese intervalo de confianza del 95% de la población pueda estar dentro. Perfecto. El rango que nos comenta la evidencia científica es entre 3 y 7 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso corporal, ¿vale? Y eso me parece importante tenerlo presente. Entre 3 y 7, ¿vale? Sí que es verdad que aquí, pues como siempre, ¿no? Vamos a tener gente que se va a quedar por debajo de esta recomendación, ¿vale? Especialmente a veces gente, pues, como comento a veces, que tiene una baja ingesta calórica o que es su primera fase de ganancia de masa muscular, que no está ganando, que no tiene una gran cantidad de masa muscular, que no tiene un consumo calórico muy alto, se puede quedar por debajo de esa recomendación. Y luego tenemos el otro extremo de chicos y chicas que son hornos, tío, que necesitan una cantidad de calorías brutal o que son muy grandes o que además hacen CrossFit y combina el entrenamiento de fuerza con entrenamiento cardiovascular, entran durante muchas horas, pues esta gente se va a quedar fuera de estos rangos, pero la gran mayoría de nosotros estamos entre 3 y 7 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso corporal, ¿vale? Luego, dentro de los distintos factores, pues muy importante va a ser la actividad, el tipo de entrenamiento que hacemos, ¿vale? Y también la cantidad de masa muscular que tenemos. Quiero destacar, para que os hagáis una idea, que en un entrenamiento de fuerza, nuestras reservas de glucógeno se depletan entre un 20 y un 40%. ¿Vale? No hay una depleción máxima en un entrenamiento de fuerza habitual, ¿eh? No hay una depleción máxima, pero sí que es verdad que hay un consumo del glucógeno bastante importante, Claro. ¿sí? Y lo que quiero destacar también es que, y eso quiero decirlo porque ahora con el auge de la dieta cetogénica y estas cosas, pues a veces perdemos un poco de vista esto. Los carbohidratos no son solo energía, que algunas personas lo asocian solo como un sustrato energético. Y es verdad, ¿eh? Los carbohidratos son un sustrato energético, ¿vale? Y de hecho, a mayor intensidad del ejercicio, mayor utilización de carbohidratos. Por tanto, si haces un ejercicio de alta intensidad, necesitas carbohidratos para rendir. Y de hecho, cuando miras las guías de la ISSN, de la International Society of Sports Nutrition,
la evidencia científica y demás, ves que los deportes de alta intensidad, los carbohidratos son clave y están con un grado de recomendación 1A, es decir, más arriba no puedes subir, recomendación máxima de la ingesta de ellos. Es verdad que son un sustrato energético, pero tienen otras funciones. El hecho de que tú tengas unos niveles de glucógeno recuperados va a hacer que tu cerebro tenga menor percepción de la fatiga, ¿vale? Es decir, va también a influenciar cuánto de duro estás encontrando el entrenamiento que estás haciendo. Si tú tienes una menor percepción de la fatiga, muy probablemente puedas entrenar durante más tiempo y mejor. Por tanto, eso ya es una de las funciones que tienen los carbohidratos aparte del sustrato energético. Luego, además, tenemos que recordar que sujetos que tienen unos niveles de glucógeno optimizados, ¿vale? Tienen menor riesgo de catabolismo, pierden menos masa muscular. Tener niveles bajos de glucógeno pone en riesgo más esa masa muscular. Por tanto, el glucógeno también es un señalizador del estado del músculo. Si tengo niveles de glucógeno altos, va a proteger esa masa muscular y esto es muy importante. Y no me quedo aquí, no, sino que vamos a por más, ¿vale? Vemos también que el glucógeno muscular influencia directamente en la homeostasis del calcio. Y diréis, ¿y aquí qué pinta el calcio? Pues el calcio es un ion imprescindible para la contracción muscular. Si no tengo una contracción muscular eficiente, mi rendimiento en el gimnasio va a caer. Y vemos que una correcta ingesta de carbohidratos también mejora esa homeostasis del calcio y nos permite esa eficiencia neuromuscular. Por tanto, ya estamos hablando que los niveles de glucógeno no son solo importantes para el rendimiento deportivo como sustrato energético, sino que son importantes para el rendimiento deportivo para muchas otras funciones, homeostasis del calcio, regulación de la fatiga, efecto anticatabólico. Así que si alguien duda, y espero, ya lo digo aquí, no quiero en el chat la pregunta de ¿qué opinas de la dieta cetogénica para rendimiento deportivo? Porque después de esta explicación, yo creo que ha quedado muy claro. Claro, y sobre todo también teniendo en cuenta que al final, joder, todo el tema de la hipertrofia viene dado por lo que hablábamos antes en la primera clase, o sea, ayer en la primera clase, que es la tensión mecánica, que es la propia contracción del músculo. Entonces, como tú mismo estabas diciendo, si unos niveles de glucógeno bajos no tienen o no favorecen esa liberación de calcio por parte del retículo sarcoplasmático, es una putada porque la contracción muscular va a ser de menor calidad. Si yo tengo una contracción muscular de menor calidad, la tensión mecánica que puedo generar es menor. Por lo tanto, la fuerza total que puedo aplicar es menor. La sobrecarga progresiva que puedo generar a largo plazo es menor. La capacidad total que tengo para aumentar mi masa muscular es menor. Entonces, al final, independientemente de las modas, independientemente de las diferentes tendencias que puede tener el propio mercado de la nutrición, de lo que sea, las ideas, etcétera, etcétera, que para algunas cosas pueden estar bien, porque la dieta cetogénica está bien para algunas patologías, algunas cosas interesantes. Si hablamos del contexto a nivel de rendimiento deportivo, a nivel de hipertrofia, no existe otra cosa que no sea la fisiología antes que las modas y que las opiniones de la gente. Entonces, como bien hablábamos ayer, al igual que no se puede separar la hipertrofia sarcoplasmática de la hipertrofia sarcomérica, nosotros no podemos coger y decir a nuestro cuerpo que porque hemos visto en la tele que nos ha dicho Pepito Grillo o el personaje o la personaje de turno que la dieta cetogénica es lo mejor para eso, pues tu cuerpo va a coger y va a decir, hostia, chavales, retículos sarcoplasmáticos, mitocondrias, a partir de ahora grasa, ¿vale? Pues no, obviamente no, eso no va a pasar. Entonces, tu cuerpo va a seguir funcionando de la misma forma independientemente de que hayas escuchado o no a un imbécil o a una imbécil y que tú seas un imbécil o una imbécil que está haciendo ese tipo de cosas pues porque sí, ¿no? Entonces, bueno, eso no os preocupéis porque todo ese tipo de cosas, si estuvierais apuntados a AudioFit, pues no pasarían, pero como no estáis en AudioFit, pues pasan. Totalmente, ¿no? De hecho, hay que distinguir muchísimo y lo comentabais por el chat. Decíais, es que por desgracia hay mucha más moda y mucha más palabrería que información real, ¿no? Y al final, pues lo que intentamos hacer en este curso y en AudioFit yo también soy profesor de AudioFit y demás, pues es dar evidencia científica y dar recomendaciones basadas en la evidencia científica, ¿no? Así que totalmente de acuerdo. Bueno, tío, vamos con las grasas, que las grasas también es algo... Es que realmente, tío, si te das cuenta, yo lo que veo es que durante todo ese tiempo siempre se ha buscado un culpable, ¿no? Al principio era la proteína que era mala para el riñón.
Entonces no podías tomar mucha proteína. Después eran los carbohidratos, que eran los que te engordaban. Después no, después es la grasa, porque la grasa, independientemente del tipo de grasa que tengas, es malo para la salud. Después, el gluten. Entonces, bueno, si os dais cuenta, siempre a nivel nutricional, las diferentes tendencias, lo que hace el propio mercado es buscar un enemigo en común y sacar una solución ante ello. Pero bueno, siempre y cuando tengamos en cuenta lo que dice la evidencia científica, la fisiología y un poco también el sentido común de cada uno, teniendo en cuenta que, bueno, si llevamos durante millones de años evolucionando, se supone que para bien, eso también es discutible. Después, ¿no? Pues están comiendo un poquito de todo. Joder, pues no sé, pues igual tenemos que seguir un poco en esa temática, ¿no? Entonces, bueno, no, lo que nos dice la nutrigenética, ¿no? Pero bueno, entonces, el tema de la grasa, tío, ¿cómo lo resumirías? ¿Qué tipo de aplicaciones prácticas se puede llevar ahora mismo toda la gente que nos está viendo y que les puedan servir para aumentar la masa muscular? Bien, perfecto. Voy a empezar como tú con un poco de introducción histórica, ¿no? Y, o sea, Álvaro os lo ha explicado fantástico. Siempre se ha buscado como el enemigo público, ¿no? En los años 70 eran las grasas y empezaron a salir todos los productos light, ¿vale? Y low fat y todas estas cosas. Y luego ahora pues estamos en la época de que los carbohidratos son el culpable, ¿no? Y la dieta cetogénica y come grasa para quemar grasa, que esto es ridículo. Todos estos eslogans, ¿no? Y yo siempre lo digo, que una mierda de producto siendo light o una mierda de producto siendo keto sigue siendo una mierda de producto, ¿vale? Porque, y lo digo así, claro, pero bueno, el tema está en que siempre se ha buscado como un enemigo público. Y de hecho, en los últimos años, lo que vemos en las tendencias en Estados Unidos es que la obesidad crece y el consumo de carbohidratos cae. Y es como en plan de, hostia, ¿qué está sucediendo aquí? Pues parece que los carbohidratos a nivel epidemiológico no son tan los culpables, ¿no? Pero con esto tampoco nos quiero decir que las grasas sean las culpables, es que no es así. A nivel poblacional, a nivel general, a nivel de la gente de la calle, el problema son los ultraprocesados. Y los ultraprocesados son una combinación de carbohidratos de baja calidad, de grasas de baja calidad, de sal, de aditivos y demás, que hacen que sean alimentos hiperpalatables, es decir, que estén muy ricos, que tienen cero saciedad y que tienen cero capacidad nutricional. Y por tanto, al final, estás haciendo individuos que tienen un exceso de energía con muy pocos nutrientes, por tanto, están desnutridos, también tienen una desnutrición proteica porque no comen proteína y no están saciados. Por tanto, van a comer más de esa mierda de productos, ¿vale? Por tanto, el problema a nivel poblacional son los ultraprocesados y no tanto, no son las grasas, no son los carbohidratos, a tomar por culo. No es la cuestión. También, antes de pasar con el tema de las grasas, quiero hacer un pequeño matiz. Me parece muy interesante. Fijaros que hemos estado hablando del superávit calórico para ganar masa muscular, imprescindible, muy importante. También hay que destacar algo, y es que de los macronutrientes, el que es más difícil que se convierta en grasa es la proteína, seguido de los carbohidratos, y el que es más fácil que se convierta en grasa es la grasa, ¿vale? Y esto, en los estudios, vemos que cuando se ponen a los sujetos a un superávit calórico, y ese superávit calórico viene principalmente de los carbohidratos en un grupo o del otro grupo viene principalmente de las grasas, en el grupo que consume el superávit calórico principalmente de las grasas, gana más grasa, porque metabólicamente la grasa es más fácil de gestionar que se convierta en grasa, ¿vale? No tiene que hacer tantos cambios, al cuerpo le cuesta menos. El cuerpo, en ese sentido, es vago. Es la ley del mínimo esfuerzo, porque el cuerpo ya trabaja mucho, ¿vale? Y en eso optimiza. Y no me parece mal, pero eso es una realidad. Por tanto, plantearte hacer una dieta cetogénica para ganar masa muscular, ¿vale? Es también dispararte en el pie, ¿vale? ¿Puedes ganar masa muscular haciendo una dieta cetogénica? Sí, claro. ¿Es óptimo? No, para nada. Por todas las razones que hemos estado explicando. Y también muy probablemente porque es que termines ganando más grasa, porque un exceso calórico proveniente de las grasas genera más grasa. Es así. Y también, sobre todo, incluso toda la parte de la saciedad, ¿no? Que de hecho hay estudios científicos en los cuales se ve que cuando intentas realizar bueno, esto es más bien para la parte de la pérdida de grasa, ¿no? Digamos que hay gente que cuando intenta perder grasa con
con la dieta cetogénica les es incluso más complicado. Y luego, sobre todo, o sea, porque es más fácil pasarte de calorías y luego también, sobre todo, si hablábamos de ese P-ratio, hostia, si es mucho más fácil pasarte de calorías, si no tienes un adecuado contexto y una adecuada cuantificación de cuáles son esos gramos de grasa que estás teniendo, es mucho más fácil salirte, o incluso si tienes o digamos, si te sacian mucho esas grasas, puede que sea incluso difícil llegar porque estás comiendo mucha grasa. Entonces, digamos que es como una especie de arma de doble filo en la cual te pueden dar por todos los lados, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso es un poco lo que os decía de las dietas cetogénicas, que ahora parece que es un poco como la política, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. Y es en plan de, no, no, no. O sea, yo simplemente pues me baso en la evidencia científica y pienso que hay contextos donde puede tener sentido y hay contextos donde no tiene una mierda de sentido. Así de claro lo digo, ¿no? Y ahora dicho esto, podemos pasar a hablar de las grasas. Deciros que la recomendación de grasas, de la cantidad de grasas, o sea, las grasas serían como el macronutriente menos importante en la fase de ganancia de masa muscular. Si tú haces una pirámide siendo el superávit calórico la base, tendríamos proteína, carbohidratos y al final tendríamos las grasas, ¿vale? No quiero quitarles la importancia que tienen, porque obviamente son importantes, pero si me decís, ¿cuál es más importante? Pues os diría esta clasificación, ¿no? Bien, dicho esto, consumo de grasa recomendado entre 0,5 y 1,5 gramos de grasa por kilogramo de peso corporal. Consumir más allá de ello no te va a aportar ningún beneficio. Consumir menos tampoco no lo probaría, ¿vale? ¿Qué funciones tienen las grasas? Pues las grasas tienen funciones a nivel de, sobre todo, la regulación de nuestras hormonas de nuestro cuerpo importantes, ¿vale? De hecho, también algunas de las grasas se recomienda que provengan de grasas saturadas, ¿vale? Porque están también involucradas en la síntesis de algunas hormonas, como puede ser la testosterona, importante también para ese ambiente anabólico, que luego más adelante hablaremos de hormonas, ¿vale? Pero hormonas dentro del rango fisiológico, no de dopados. Esto no entra. Somos naturales, ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho. Exacto. Esto no entra aquí. Pero lo que quería comentaros respecto a las grasas es que una de las cosas que regulan, y ahí quiero hacer un matiz, es la fluidez de la membrana celular. Esto os va a sonar muy a guay. Básicamente, nuestras células tienen una membrana y esta membrana está formada por grasa. Es una bicapa lipídica, tiene grasas. La fluidez de esa membrana se regula por la calidad de las grasas que nosotros ingerimos. Una ingesta de omega 3, una alta ingesta de omega 3 regula esa fluidez de la membrana, hace que sea más fluida. ¿Y por qué te interesa que esa membrana sea más fluida? Pues básicamente porque una membrana celular fluida, ¿vale? Lo que puede hacer es que esa célula esté más receptiva a los distintos estímulos. El entrenamiento es un estímulo. La alta ingesta de proteínas es un estímulo. Todos estos estímulos van a el hecho de que la célula lo reciba y lo reciba de una forma grata, que puede sonar muy abstracto, pero es esa receptividad de la célula va a condicionar obviamente los resultados que vayas a obtener, ¿vale? Y por eso el consumo de grasas ricas en omega 3 va a ser una de las recomendaciones que me gustaría hacer en esas personas que quieren maximizar sus ganancias de masa muscular y también que quieren maximizar su salud, porque regula la fluidez de la membrana y esa fluidez de la membrana va a condicionar la respuesta celular a los distintos estímulos que recibe nuestro cuerpo, ¿vale? Y eso me parece muy importante e interesante y que debemos tenerlo en cuenta. Totalmente. Entonces, hablamos de que sobre todo es importante no reducir el consumo de grasas por debajo de 0,5 para mantener una salud hormonal y sobre todo que si nuestro objetivo es el aumento de la masa muscular, lo que vamos a hacer va a ser priorizar toda la parte de proteínas y también sobre todo de carbohidratos, ya que el sistema energético que se suele utilizar dentro del entrenamiento es el sistema glucolítico, ¿no? Entonces, por eso mismo vamos a intentar darles lo máximo posible a nivel de carbohidratos y las grasas, pues bueno, las mantenemos en un nivel moderado para poder mantener esa salud. Luego también sí que es verdad que seguramente mucha gente estará diciendo, hostia, pero es que entre 0,5 a 1,5 hay un rango muy alto, ¿no? Entonces, bueno, yo a nivel personal lo que yo recomendaría es que os vayáis al dato que Antelmo os ha dicho de 0,71, que digamos que es lo que sería esa parte,
y que luego juguéis con ese rango que tenéis desde 1 a 1,5, pues por ejemplo, si queréis seguir aumentando el peso y veis que, por ejemplo, ya no tenéis más capacidad y ya estáis en el tope de los carbohidratos, pues bueno, al final las grasas también es una manera de poder seguir aumentando esa síntesis, o sea, ese superávit calórico. Y si, por ejemplo, veis que estáis muy, pero que muy saciados, incluso lo que podéis hacer sería reducir un poquito de carbohidratos y ponerlo un poquito más de grasas para tener que reducir pues esa parte de la saturación a nivel digestivo por la cantidad de carbohidratos. Al final, comerte 100 gramos de arroz no es lo mismo que comerte 30 gramos de crema de cacahuete. Entonces, seguramente pues hay que ir jugando un poco con esa parte de la adherencia que, como comentábamos antes, Antelm y yo, pues bueno, eso ya se aprende o bien estando en las trincheras o escuchando a gente que ha estado en las trincheras, que son cosas que, bueno, que normalmente la evidencia científica, como bien comentamos, está muy bien, pero al final son las directrices que tenemos que tener para después interpretarla y aplicarla y luego, sobre todo, individualizarla en base a los casos que tenemos en consulta, en el entrenamiento, en cualquier cosa. Entonces, bueno, hemos estado hablando también del entorno hormonal y yo sé que hay mucha gente que sabe perfectamente que hay una hormona que se supone que es la reina, ¿no?, del aumento de la masa muscular y que, de hecho, uno de los principales objetivos que se tiene incluso con todo el tema de la suplementación, que luego también lo hablaremos con Adrián en la siguiente clase, es el aumentar la testosterona. Entonces, Antelm, tío, tú que controlas mucho de todo este tema, yo la verdad es que a nivel de hormonas controlo muy poco, entonces yo aquí voy a ser mero escuchador, me voy a poner aquí las orejas como si fuera un coche con las puertas abiertas o una parabólica pillando wifi. La testosterona, ¿cómo de importante es en el aumento de la masa muscular? ¿Tiene algún tipo de sentido buscar aumentar la testosterona mediante los alimentos? Y si se aumenta la testosterona mediante los alimentos o no, ¿qué es lo que pasa con el aumento de la masa muscular? Brutal, Álvaro. Esta pregunta a mí me gusta mucho y además voy a hacer distintos matices aquí, ¿vale? Voy a hacer distintos matices porque es muy importante. Mirad, las últimas guías, básicamente también porque en parte me dedico a eso, parte de mi especialidad es endocrinología y nutrición, y la endocrinología, pues el tema de las hormonas lo tenemos, nos toca tratarlo nosotros. La cuestión está en que los rangos de normalidad de testosterona en hombres, los últimos datos reflejan entre 250 hasta 900 nanogramos por mililitro, ¿vale? Este sería el rango de normalidad. Como veis, de 200 a 900 hay una barbaridad, o sea, es un rango de normalidad muy alto, ¿vale? Muy alto. Por eso, para mí es una referencia, porque yo puedo tener una persona con una testosterona de 300 que está en rango, pero tener síntomas de testosterona baja y, por tanto, yo tendría que pensar que simplemente porque tiene la testosterona en rango normal, en un rango bajo de la normalidad, no puede tener un déficit de testosterona para lo que él necesita. Y es en plan, ¿qué valoro más? ¿El laboratorio o valoro más la clínica? ¿Qué trato? ¿Pacientes o trato analíticas? Pues es una suma de ambos, ¿no? Y yo esto, en mi caso, como experiencia profesional, ¿no? De decir, bueno, tengo que valorar las dos cosas, ¿vale? Dicho esto, ¿por qué os pongo este ejemplo? Pues básicamente porque lo que vemos es que es un rango muy, muy amplio y en los estudios nos dicen que pasar de una testosterona de 200 a una testosterona de 500-600, que sería ya como en la mitad del rango, si yo paso de 200 a 500-600, en un estudio se veía un aumento de 3 kilos de masa muscular. Optimizando esto, ¿vale? En este rango de aquí. Pero si en cambio me voy en el rango medio-alto, e intento pasar de 500 a 900, parece que no habría un aumento significativo de la masa muscular. Y ahí está una de las grandes conclusiones, y es que estar en este rango de, pongamos, es un rango que me invento yo en base de lo estudiado, pero estar en un rango de testosterona de entre 400 y 900 sería lo óptimo, ¿vale?, para maximizar esa ganancia de masa muscular dentro de rangos fisiológicos. Obviamente, si yo me chuto testosterona, cuanto más testosterona, pues ganaré masa muscular. Esto no hay ninguna duda, ¿no? Pero dentro del rango fisiológico vemos que pasar de valores bajos a niveles medios altos, pues sería lo mejor, ¿vale? Tener esa testosterona entre, como os digo, yo os diría 500 y 900 o 400 y 900 sería lo óptimo, ¿vale? Para esa respuesta hormonal en cuanto a la testosterona. Bien, eso me parece factor número 1 y importante, ¿sí? ¿Cómo puedo saber mi testosterona tal? Una analítica, ¿vale? O sea, una analítica, porque ya sé que me lo vais a preguntar, esto es una analítica, ¿vale? Y mirar testosterona. O si tienes una buena barba frondosa como nosotros, vas bien.
Eso es, eso es. Bueno, sería estos valores, ¿vale? Y luego, aparte de esto, por tanto, intentar optimizar tu nutrición o intentar optimizar mediante algunos suplementos, que hay algunos suplementos para aumentar la testosterona que, oye, que funcionan. Si estás en un rango bajo, intentando subir a este rango, pues, oye, pues estaría bien, ¿vale? O sea, no me parece mal, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde vemos o qué protocolos podemos seguir para aumentar esto? La vitamina D. Vemos que el déficit de vitamina D, ¿vale? También puede condicionar niveles bajos a niveles bajos de testosterona, ¿vale? Por tanto, no estés en déficit de vitamina D, ¿vale? Simplemente es no estar en déficit de vitamina D. No significa que estés en una cantidad de vitamina D brutal, significa no estar en déficit, ¿vale? Evitar una deficiencia de una vitamina importante, que a veces parece que con la vitamina D, tío, hay como una polémica que digo, pero si es no estar en un déficit de una vitamina importante, ya está, ¿vale? No es que parezcas un puntero láser de mercurio que vayas ahí en plan inundando las calles de luz, no, es que estés bien y ya está, ¿no? Ya está. Exacto, ¿no? Esto sería una estrategia. Luego también la ashwagandha, la suplementación con ashwagandha, creo que luego tenéis una clase de suplementación, pero la suplementación con ashwagandha ha demostrado aumentar la testosterona. Por tanto, ya tenemos un suplemento más. Y luego, pues, distintos suplementos, también el magnesio, el zinc, en personas con deficiencia de magnesio y de zinc, también podría aumentarlo. Bueno, la cuestión, tenemos distintos suplementos, el boro, bueno, no quiero entrar más en este tema para no solapar la clase de mi compañero. Dicho esto, y también muy importante a nivel nutricional, si tú estás en un déficit calórico durante mucho tiempo, tus hormonas van a caer. Por eso hay veces muchos chicos jóvenes, ¿vale? Y eso ya lo digo como reflexión y me voy un poquito más por el tema, pero muchos chicos jóvenes que priorizan el hecho de tener abdominales todo el año y estar sequísimos todo el año, sequísimos, o sea, piel de escroto todo el año, ¿vale? El problema de eso es que a largo plazo muy probablemente termines con unos niveles hormonales muy bajos. Y esto va a condicionar, primero, las ganancias que haces en el gimnasio, esto uno, también va a condicionar tu líbido, va a condicionar tu función sexual, porque no mola nada tener abdominales para impresionar al sexo opuesto o al mismo sexo, lo que sea, para impresionar a tu crush, ¿vale? Y luego de repente... Y luego en la cama no funcionar, ¿vale? Totalmente. Y yo lo dejo ahí porque, y esto, ojo, estos son cosas reales que yo me encuentro como médico. Sí. Y os lo digo 100%, y esto es una realidad, ¿no? Por tanto, también tener en cuenta la importancia que está aquí de la nutrición, de la optimización de la nutrición y la importancia de comer las calorías que necesitamos, ¿vale? Que a veces nos complicamos mucho con suplementación y dejamos de lado la importancia de la nutrición. Si la nutrición no está en su sitio, olvídate de la suplementación, olvídate, ¿vale? Y esto me parece muy importante. Dicho todo esto, y volviendo al tema que hablábamos, testosterona, importante, sí, en estos rangos, sí, es decir, dentro del rango de 500 a 900, aumentarla de 500 a 900 quizás no tendrían ningún beneficio extra en cuanto a tu ganancia de masa muscular, pero aumentarla de 200 a 500, pues parece que sí que tendría beneficio. Mensaje número 1. Mensaje número 2. Una de las características que diferencia las personas que responden muy bien al entrenamiento, es decir, que ganan mucha masa muscular con el entrenamiento, respecto a las que no ganan tanta masa muscular con el entrenamiento, algunos pensarían que la testosterona dirán, hostia, claro, este tío, joder, tiene mejores gains que yo porque tiene más testosterona que yo, ¿no? Y esto es una de las creencias, ¿no? De decir, no, quiero ver tu analítica, quiero ver qué niveles de testosterona tienes. A ver, y esto fue una de las preguntas que se hicieron los investigadores, ¿no? Y dijeron, vale, mejores niveles de testosterona se correlacione con mayor ganancias de masa muscular. Ya con lo que os he explicado anteriormente, ya podéis imaginaros la respuesta y podéis decir, bueno, depende, ¿no? Depende del rango de la persona, pero a priori parece que no. Dentro del rango de 500 a 900, pues parece que no, ¿no? Vale. Pues los investigadores siguieron investigando y vieron que lo que realmente importaba para hacer una diferencia significativa cuando estábamos en este rango de testosterona era la cantidad de receptor androgénico. Y diréis, ¿qué es el receptor androgénico? Pues el receptor androgénico es el receptor al que se une la testosterona. Claro, tú puedes tener una muchísima cantidad de testosterona en tu sangre, pero si no tienes receptor para que se una, entra en el músculo,
Esa testosterona no va a servir para nada. Y lo que veíamos era que los sujetos que responden mejor al entrenamiento son los que tienen una mayor cantidad de receptor androgénico expresado en la membrana de la célula muscular. Por tanto, lo más importante en este sentido va a ser aumentar la cantidad de receptores androgénicos que hay en tu músculo para aumentar la respuesta al entrenamiento. Y os estoy leyendo la mente, ¿vale? Os leo la mente. Os leo la mente. Antes, dime. Vale, Álvaro. Sé lo que estás pensando. Estás pensando, ¿cómo puedo aumentar ese receptor androgénico en el músculo para hacer más gains? Lo has clavado, tío. Yo lo siento mucho, pero hasta luego, tío. Te quedas. Brutal. Pues bien, habiendo leído la mente de Álvaro y habiendo leído vuestra mente, deciros que ojalá tuviera la respuesta. O sea, ojalá la tuviera porque estaríamos haciendo protocolos simplemente basados en aumentar basados también en aumentar ese receptor androgénico para causar una mayor respuesta una mayor respuesta hipertrófica a todo lo generado mediante entrenamiento y nutrición. Pero la realidad es que sabemos muy poco de cómo aumentar ese receptor androgénico. Pero sabemos una cosa que aumenta el receptor androgénico, que aumenta la expresión del receptor androgénico en la célula muscular. Sabemos una cosa, y os diré lo que es comer antes de entrenar. Sí, así lo habéis oído. Comer antes de entrenar aumenta la expresión de receptor androgénico en el músculo. Por tanto, importante, si tu objetivo es optimizar esas ganancias de masa muscular, hacer una comida preentrenamiento va a ser una buena idea para aumentar ese receptor androgénico a nivel muscular. Y eso me parece muy interesante. Y ahí está cuando entramos en la siguiente pregunta de, oye, ¿y entrenar en ayunas sería lo óptimo para ganar masa muscular? Pues fijaros, ¿óptimo o posible? ¿Es posible ganar masa muscular entrenando en ayunas? Claro. ¿Es lo óptimo en base a lo que hemos hablado de hacer esta comida preentreno? Pues no sería lo óptimo. Posible sí, óptimo no. Así que ya tenéis ese truco para aumentar el receptor androgénico. Y oye, si en el futuro pues conocemos y sabemos más estrategias, pues os las vamos a decir y os las vamos a compartir. Y ahora invito a Álvaro que se una otra vez. Bro, te echo de menos, joder. Tío, es que me ha dado mal rollito eso de que me leas la mente, macho. Y he dicho, yo me piro, que este tío tiene cosas muy raras. No, tío, ¿sabes qué pasa? Lo siguiente es adivinar el número de la lotería, tío, pero aún ahí no, me quedo. aún no puedo, tío. Ahí me quedo. Los receptores androgénicos, bueno, pero si adivinas el número de la lotería ya me quedo. Qué bueno, tío. Bueno, pues, oye, chavales y chavalas, no os hemos dicho nada, pero joder, ¿os está molando la clase, sí o no? Poner ya sabéis cómo va esto, ¿no? Poned un 1 en el chat si os está molando. Y joder, darle unos likes al vídeo, ¿no? Joder, que veamos ahí ese apoyo, ¿no? Que llevamos aquí 1 hora y media prácticamente hablando de Science y yo todavía no he visto mensajes de Antel, qué puto amo, Álvaro, guapísimo, esa barba sexy. Quiero mensajes, joder, que nos hagan que nos vengamos arriba, ¿no? Duelo de barbas aquí, poco se habla de ello. La tuya es más frondosa, tío. También tengo recelo por esa parte, tío. No, que no. A mí, hay una cosa que a mí me jode, tío, y es que llevo años intentando que se me junte. Pero es que no se me junta, tío. Me tengo que dejar aquí como el Camilo este que se ha puesto de moda, que tiene el este así, pues lo mismo pero hacia abajo. Bueno, poco a poco, tío. Poco a poco. ¿No tendrás alguna, no sé, una receta para mejorar los receptores pelídicos de por ahí? En directo no se puede decir. Ah, vale, genial. Luego en el backstage le damos caña. Luego una recetita, no te preocupes, bro. Eso es. Bueno, familia, pues ahora queremos comentaros una sorpresa bastante chula, porque claro, ya sabéis que dentro de lo que cabe es que, joder, llevamos aquí 1 hora y media hablando sobre hipertrofia, pero bueno, dentro de lo que cabe, la nutrición que os hemos comentado, yo entiendo que a muchos de vosotros y a vosotros os haya molado, pero claro, lo que os acabamos de explicar prácticamente es un
1% de todo lo que hay alrededor de toda la parte de la nutrición, diferentes casos, etcétera, etcétera, competición, aumento de masa muscular, fuerza, pérdida de grasa. Entonces, bueno, aquí hemos intentado haceros un pequeño compendio y un pequeño resumen de lo que sería la parte más práctica que vosotros podéis tener a la hora de poder aumentar vuestra masa muscular. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, porque claro, yo me siento mal si nos piramos así sin nada. Entonces, como sé que muchas personas que estéis aquí tenéis el objetivo de reducir el porcentaje graso y sobre todo teniendo en cuenta que si nuestro objetivo es estético, siempre vamos a tener que estar, digamos, pasando de un lado a otro, ¿no? Pues aumento un poco la masa muscular, con ello el porcentaje graso, después tengo que reducirlo, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Y es, ahora os vamos a dar una pequeña oportunidad a las 20 primeras personas que decidáis apuntaros a AudioFit, pues lo primero, de poder apuntaros, y lo segundo, de que os apuntéis con un pequeño regalo por mi parte. Este regalo va a ser una masterclass de 2 horas en la cual pues, os voy a hablar de cuáles son las claves prácticas que deberíais seguir si vuestro objetivo es reducir el porcentaje graso, y lo vamos a hacer, lo voy a hacer de una forma, como bien comento, súper práctica y sobre todo pues ligándolo con todo el tema de la nutrición. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando estás en un estado de déficit calórico? ¿Cómo tienes que orientarlo a nivel nutricional? Y sobre todo esa parte de estado nutricional con un déficit calórico, cómo afecta a toda la parte del entrenamiento y cómo puedes, digamos, englobar lo que sería tu entrenamiento para poder adaptarlo a esta situación. Entonces, Antel, está bien esto, ¿no? Está fantástico, tío. Pero yo creo que algo más, ¿no? Yo creo que algo más también se puede llevar. A ver, sí, yo por mi parte, o sea, Álvaro os hace un regalo, yo también quiero haceros el mío, ¿vale? Porque aquí Álvaro y yo, pues, compartimos barba, compartimos valores y nos gusta regalar cosillas, ¿vale? Así que yo por mi parte tenéis un curso de suplementos gratis, ¿vale? Que no sé, Álvaro, no sé cómo funciona, no sé cómo lo vais a dar, vosotros sois los expertos en estas cosas, ¿vale? Pero os regalo un curso de suplementos de 10 horas, ¿vale? De 10 horas además, con nada más y nada menos que el CEO, nuestro CEO de AudioFit, que es Marcos, ¿vale? Un abrazo aquí a Marcos, ¿sí? Que le queremos un montón. Pues tengo un curso con él, que él hace de mediador y también aporta su punto de vista con el tema de la suplementación deportiva y creo que os va a gustar mucho. En este curso os hablo de suplementos para ganar masa muscular, suplementos para la pérdida de grasa, suplementos para mejorar el descanso, suplementos para mejorar la salud y también, importante, un apartado de suplementos que no funcionan, porque hay suplementos que no funcionan, ¿vale? Así que todo esto en este regalo que os dejo, yo por mi parte, como dice Álvaro, de mi para ti. De mi para ti. De mi para ti, ¿no? Pues de mi para ti. De mí para ti. Bueno, y de hecho, bueno, yo he hecho ese curso y es bestial. O sea, si os ha molado la calidad y la cantidad de información que os hemos dado aquí, pues imaginaros 10 horas prácticamente con Antel, que Antel es formulador de suplementos, que hay muy pocas personas que tengan el conocimiento que tiene él, más que nada porque es que está dentro de la industria. O sea, él está prácticamente todos los días jugando con formulaciones, jugando con elementos que van dentro de todos los botes de suplementación, dentro de todo lo que nosotros confiamos en las diferentes marcas para poder mejorar nuestra masa muscular, poder potenciar la reducción del porcentaje graso, etcétera, etcétera. Entonces, creo que Antelme es una persona increíble para que os ayude en esa parte. Y, de hecho, ese curso tiene un valor de 197 euros y, joder, que es la hostia porque Antelme os lo está dando completamente gratuito, al igual que la masterclass que os voy a dar yo, tiene un valor de 57 euros. Entonces, para todas las personas que os apuntéis a AudioFit, pues, bueno, prácticamente os estáis ahorrando ya más de 250 euros. Entonces, para todas las personas que no sepáis qué es AudioFit o qué hay dentro de AudioFit, pues bueno, tanto Antem como yo, como todos los ponentes que hemos estado en este congreso, somos formadores dentro de esta plataforma y básicamente a lo que se dedica es ahorrarte tiempo y sobre todo también ahorrarte dinero. ¿Por qué? Pues porque AudioFit es una plataforma en la cual tú puedes formarte en cualquier lugar, en cualquier sitio, hagas lo que hagas, porque lo único que tienes que hacer es ponerte 2 cascos, meterte en la web, meterte en la aplicación y ponerte en la clase que te interese. Tienes todos los temas que haya habidos y por haber. Nutrición, entrenamiento, pérdida de grasa. Antel, de hecho, tiene un curso en el cual habla sobre todo el tema de patologías, digamos, a nivel de lo que él se encuentra en el día a día como médico, relacionado con la salud, etcétera, etcétera. Tenéis también, pues, cursos sobre nutrición vegana,
prácticamente lo tenéis todo, sobre calistenia, sobre powerlifting, sobre lesiones, sobre 1000 cosas. Y hay más de 800 clases y prácticamente se publica una clase cada día. ¿Qué significa esto? Que si ahora mismo accedéis a AudioFit, accedéis a más de 800 clases y si accedéis con la suscripción anual, dentro de un año, pues tendréis más de 1000 clases, ¿vale? Aparte de ello, no solo con esto, ya os he dicho que Marcos está como una puta cabra. El tío dice, bueno, pues como no estoy a gusto dando prácticamente una clase al día, prácticamente con los mejores profesionales del sector, pues lo que voy a hacer va a ser añadir una revista en la cual hago un aporte prácticamente semanal. Entonces, también tenéis esa parte, digamos, de formación leída, que de hecho la persona que lleva toda esta parte es Carlos Mejías, que estuvisteis ayer en la clase de programación avanzada. Es una auténtica máquina. O sea, yo creo que hay poca gente que tenga tanta formación y sobre todo tanta experiencia como él, que ha llevado a mucha gente, y es una auténtica máquina. Y también vais a poder acceder a toda esa información que él tiene en el coco y que sabe explicarlo de una forma increíble, con una evidencia científica de una calidad increíble y sobre todo súper, súper, súper actualizada. Entonces, AudioFit tiene un precio, digamos, si juntamos toda la parte de las 800 clases, de la revista, de los bonos que os estamos dando. También David os dio unos cuantos bonos que ayer se le fue la cabeza. Esta masterclass, el curso de Antelm, la repetición de este congreso, pues de prácticamente más de 500 euros. Y si encima le juntamos todos los bonos, yo diría que nos podemos ir a más de 1000 euros. Entonces, que lo que vamos a hacer es que en las primeras 20 personas que decidáis acceder durante esta clase, que de hecho, mira, Katy fue una de las personas que ayer accedió a todos los bonos, entonces también, Katy, a ti y a todas las personas que ya os habéis apuntado, pues bueno, deciros que todos los bonos que estamos dando ahora mismo ante el millón lo vais a tener. Lo que pasa es que las 20 primeras personas que no estéis apuntado y que os apuntéis, vais a acceder a estos bonos, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis, porque si accedéis después, no vais a acceder a estos bonos. Entonces, en vez de estar por un precio de pues, más de 1000 euros, prácticamente el valor que tiene todo lo que os estamos abordando, pues vais a poder acceder a un precio de 97 euros al año. Este precio se os mantiene durante toda la vida, es decir, que si el día de mañana AudioFit sube su precio, que subirá su precio, vosotros vais a poder realizar la renovación para poder seguir formándoos con la plataforma a 97 euros al año y creo que cualquier persona que se haya comprado un libro, que lo haya leído, que haya empezado a interpretarlo o aplicarlo, sabe perfectamente la cantidad de tiempo que puede haber detrás de una clase, la cantidad de experiencia que puede haber detrás de una clase, sobre todo porque, bueno, tanto Antelm como yo somos gente que llevamos durante años, como bien decíamos, en el barro, con muchos atletas, con muchas formaciones, con mucha experiencia y prácticamente todas las hostias que yo me he dado, pues el objetivo es que tú no te las des y al final, pues eso, te estoy ahorrando, tanto yo como todos los profesores, que hay decenas y decenas de profesores, mucho tiempo, también sobre todo mucho dinero. Porque a la hora, en cuanto Antelm te explique un estudio sobre el ayuno intermitente, ese estudio ya se lo ha leído él, tú no tienes que leer, él ya lo ha analizado, tú no lo tienes que analizar, él ya lo ha aplicado, tú no lo tienes que hacer y eso al final es mucho tiempo, sobre todo mucho dinero. Así que le voy a pedir, porfa, a mis compañeros que están por el chat, que pongan el link para que las primeras 20 personas que decidáis acceder, pues que lo hagáis de una forma especial. Y Antelm, tío, tú, por ejemplo, que llevas mucho tiempo en AudioFit, ¿cuál dirías que son, pues es un poco los principales beneficios o qué es lo que más te mola de AudioFit y cómo lo utilizas tú? Yo quería añadir un par de cosas. O sea, primero decir que yo antes de ser profesor de AudioFit era alumno de AudioFit. Y esto es más real que la vida misma. O sea, esto es objetividad pura y dura. En plan, puedes irte al registro, buscar y yo estaba ahí, pues contratando AudioFit y disfrutando de AudioFit. ¿Por qué? Pues porque es una plataforma de formación brutal. Que tienes muchísima información, muchísima. Y lo tienes ya digerido, como os ha comentado Álvaro, en un formato súper accesible, que lo puedes escuchar cuando sea, con los apuntes en papel, todo. Y tienes, pues, a los mejores del sector, a grandes profesionales, con grandes clases, con una formación que vale mucho la pena. Y os lo digo tanto de la perspectiva de alumno, que a día de hoy, además de ser profesor de AudioFit, me considero alumno de AudioFit, ¿vale? Porque yo también aprendo de los distintos profesionales que hay en AudioFit, claro que sí, y me parece una herramienta que al precio que está, es que me parece, no sé, una locura. Y luego damos regalos y demás porque nos parece que es algo que estamos dando mucho más. O sea,
que lo que vais a recibir es mucho más que el precio que realmente estáis pagando, ¿no? Y me parece algo súper bonito y que cuando se pueda hacer es fantástico, ¿no? Hay una cantidad de información que vale mucho la pena. Considero que es una herramienta para aprender muy bueno, que hay para todos los niveles, que hay cursos un poquito más avanzados, cursos un poquito más básicos y que puede ser una herramienta para tú aprender, pues como comenta, muy interesante. También el tremendo trabajo que hacen en AudioFit Research. Marcos y Carlos hacen un trabajo también fantástico allí también. Y los congresos y la serie de cosas que todos los profesores de AudioFit intentamos hacer y demás, ¿no? Por tanto, yo os animo a que le echéis un ojo, ¿vale? Os lo digo también como alumno, como persona que está allí también aprendiendo y nada, y también aprovecho este pequeño matiz este pequeño inciso para daros las gracias, ¿vale? Por haber estado aquí, acabo de mirar el móvil y por tener el móvil reventado de menciones. Muchísimas gracias, de verdad que tanto a Álvaro como a mí